¿Qué es el síndrome del impostor? Rollo, que estás haciendo algo que aún no eres y que estás intentando cobrar por unos servicios que aún no das. Hace poco que eres padre, tenemos un poco curiosidad de cómo es la gestión del día a día teniendo el outdoor, teniendo el Valhalla. ¿Cómo lo es todo? ¿Qué famoso crees que sería apto para hacer entrenamientos en outdoor o asistir, digamos? Ostras, no me lo había planteado. El Ibai. Le iría muy bien venir para allí y que lo trataríamos súper bien. Y no porque sea famoso, sino porque conecto mucho con el cambio que está haciendo, Sí. y creo que ayuda mucho a toda la gente Que le a dé. entender que ellos también pueden hacer un cambio. Una habitación cerrada. Tú contra Charlie, Richie y yo. ¿Que si os gano? Sí. Mira, ahora estoy lesionado de la rodilla y tengo un menisco roto y creo que igualmente os ganaría. Nos revientas. Pero Pues si quieres decir algo a la cámara antes de acabar el podcast. doy la exclusiva. En 6 meses... Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 6 de After Podcast. Hoy traemos invitado a uno de nuestros clientes preferidos y aparte que tiene una historia muy bonita y que ha pasado por muchísimos aprendizajes y sobre todo hábitos que también lo comentará. Hoy os queremos presentar a Octavi Casanovas. Bienvenido. Un placer, Octavi. Muy bien, o sea, qué entrada. Sí. No esperaba así. Preséntate un poquito, dinos un poco quién eres, qué haces. Bien, pues yo ayudo a las personas a ponerse en forma y a estar más felices a través de ello. Y hasta la hora trabajo en 2 gimnasios y he abierto 3. Y estoy especializado en Muay Thai, que es un arte marcial y deporte de combate, y en CrossFit y Cross Training. Todos ubicados más o menos en la zona de Barcelona, alrededores, ¿no? Exactamente. Vale, El perfecto. del Barcelonés. Muy bien. Barcelona, San Cugat. Sí. ¿Y los gimnasios? O sea, ¿puedes presentarlos? Claro. Mira, el primer proyecto que tuve y lo tengo ahora, es Outdoor Circuits, en el que estoy ahora muy enfocado. Luego trabajo también presencialmente unas 30 horas a la semana en Valhalla Training Camp, que es de CrossFit y de Muay Thai y artes marciales. El de Outdoor es Cross Training y tenemos un apartado también de OCR. Y luego abrí hace un par de años aquí en Barcelona de Hall CrossFit, que es un CrossFit 100%. Pero ya no tenía horas al día y solo estoy ahora de semi-inversor. Qué bueno. bien. Pues sería interesante, ¿no? Porque nosotros te conocemos desde hace tiempo y nos sabemos la historia un poco por encima. Pero que pudiéramos empezar a conocer la parte de Octavi más de sus inicios, de él de chaval o incluso de niño, donde tú creas que empezó todo esto, ¿no? De ser alguien diferente, ¿no? Porque a la hora de montar una empresa creo que al menos en la sociedad en la que vivimos hay que pensar un poco diferente. Pues ya no sé si desde chavalín ya pensabas, tenías ideas más creativas que el resto. ¿Cómo eras de alumno? De ¿De cinquillos, de excelentes? Era de lo que me gustaba bien y de lo que no me gustaba mal. Yo soy, ¿cómo se dice? Soy hiperactivo desde pequeño. Tú también. Bienvenido al club. También. Sí. Ya también me llevaron al psicólogo, entonces hicieron las pruebas y así, y tengo hiperactividad y déficit de atención. Entonces, claro, era muy clásico, lo que me gustaba se me daba bien y lo que no me gustaba no se me daba bien. Entonces, aprobar de 5 o 6 lo que no me gustaba y 8 o 9 en lo que me gustaba. Muy bien. Y mira, a mí se me hizo un clip viral hablando del TDAH, bueno, viral dentro de lo que cabe, Ajá. pero la verdad que es un tema que yo recuerdo cuando me lo diagnosticaron, buscar qué era y quién lo tenía. Y me llevé la grata sorpresa de que todo el mundo me lo decía como algo negativo y después me encontré a muchísima gente de éxito, empresarios, artistas que tenían este TDAH, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Cómo lo viviste tú cuando te diagnosticaron esto? Pues es que la verdad es que me daba un poco igual. Ya. O sea, dije, me da igual. Estuve un tiempo medicado, tampoco dije, bueno, me dejo de tomar esto, paso. Y yo no lo vivía como una cosa tan mala ni nada. Simplemente dije, bueno, pues yo soy así Claro. Y ya. y sigo. Y Muy sí, bien. también pensé, mira, yo qué sé, Tony Hawk Sí. era un TDAH de la hostia y le pusieron un skate y triunfó y dije, pues me centro en lo que me gusta y al final por ahí voy y ya está. Muy Totalmente. Sin más. Y toda la parte de esto, ¿no? De primaria, secundaria, etcétera, ¿tú ya veías tu futuro por algún lado o ibas un poquito...? ¿Qué va? Al revés.
Yo hace poco le dije a mi pareja, ostras, yo a partir llegué a los 30 y tuve ahí un poco de crisis y le dije, es que yo no me había imaginado mi vida después de los 30, ya no había planificado nada más. Sí que cuando hablo con amigos, y yo también me acuerdo un poco, yo era muy aventurero. Mis colegas siempre me dicen que yo soy el planteaplanes, que les digo, oye, vamos a hacer esto, vamos a descubrir este sitio, no hemos ido nunca aquí. O sea, como el que está intentando planificar cosas y ir a distintos sitios, ir como muy explorador, ¿no? Entonces, pues esto sí que lo recuerdo. Era algo que destacaba, ¿no? Sí. Muy bien. Hacía honor a tu hiperactividad, claro. Claro. ¿Y luego qué hiciste? ¿Estudios profesionales, carrera? Luego, en bachillerato, la psicóloga me dijo, oye, igual no estás bien en bachillerato, porque el primer año lo estaba haciendo muy mal, estaba suspendiendo todo el primer trimestre, pero bueno, todos mis amigos también, y me dijo, oye, y hubo un momento que dije, bueno, va, pues me voy a hacer un grado medio. Pero luego salí de la consulta, pasaron unas semanas y tal, y dije, qué va, yo quiero terminar el bachillerato e ir a la universidad. Y me puse a ello, me centré un poco y saqué el bachillerato y luego hice economía. Economía. En la universidad. En la Universidad Autónoma. Ah, muy bien. ¿Y luego tienes algún posgrado o algunos estudios? Sí, aprovecho ya y saco todo el currículum. Claro, Ya voy del tira, tirón. tú tira. No, pero también estoy orgulloso, ¿eh? Claro, hombre. En la universidad, durante la economía, también tuvo un momento. Al segundo año podías entrar en un proyecto y podías hacer prácticas a la vez que estudiabas. Y entonces hacías un plan diferente y te separaban del curso normal y te pasaban solo a los que habían sacado mejores notas. Y con un amigo hice una apuesta a ver quién entraba y me piqué que flipas también y me puse allí a estudiar. También porque me interesaba, porque las prácticas eran remuneradas. Claro. Y yo desde siempre he estado trabajando todos los fines de semana. Desde que tengo 16 años estudiaba y trabajaba los fines de semana. Y dije, guau, esto es la oportunidad para que ahora trabajo de lunes a viernes y me van a pagar. Porque las prácticas... Y dije, de volver a tener vida, entre comillas, de los volver fines a de semana, tener ¿no? vida los fines de semana. Y dije, guau, esto me interesa mucho. Entonces, hinqué codos para entrar Muy y bien. hice el plan. Hice las prácticas en la Nestlé. Olé. Ahí de traje todos los días y No tal. me lo imagino Ahí ya para vi nada, que esto ya no... El traje todos los días no era lo mío. Y tampoco el horario de oficina y el trabajo sentado todo el día. Y claro, en el programa te obligaban a terminar la universidad en 4 años, que era la carrera de economía, y si no te chutaban del plan. Entonces también había mucha presión para sacarlo todo. Y cuando terminé estuve unos meses un poco perdido, rollo, guau, ¿ahora qué hago? La experiencia en la Nestlé y llevar traje todos los días tampoco me ha gustado mucho. Y yo tenía mucho background en hostelería, porque era lo que hacía los fines de semana mientras estudiaba. Y me fui a Holanda a vivir. Me salió la oportunidad de ir a casa de una amiga unos días y luego allí pues me fui luego a una casa de unos colegas que conocí. Luego ya busqué piso, encontré trabajo. ¿Y qué hacías ahí en Holanda? Primero estuve en un restaurante de camarero y luego en otro restaurante fregando platos. Vale. ¿Y cuánto tiempo estuviste? 10 meses. 10 meses. Y luego ya volviste para aquí, para Barcelona. Y otra luego vez. volví. ¿Y qué hiciste aquí? ¿Buscaste mismo estilo de trabajo? Ya volví aquí, ya habiendo ahorrado en Holanda, y entré en un máster de dirección de eventos y marketing, que me gustaba mucho. Y ya cuando allí en Holanda tuve una experiencia con un amigo que hice, que empecé a intercambiar clases de inglés por entrenamiento. Ah, muy bien. Entrenamiento personal. Y le enseñaba un poco de boxeo, pero también hacíamos mucho cross-training. Y como el CrossFit, que aún no se conocía mucho, pero yo ya jugábamos a hacer CrossFit para entrenar. Y lo empecé a poner en forma. Fue muy gratificante. Y ya cuando volví del viaje, ya dije, ostras, esto se me da bien, entrenar a la gente, porque ya entrenaba muchísimo. Llevo desde 6 años o así entrenando mucho. Empecé con el Muay Thai a los 16, 17 y aparte pues hacía piscina, sala de pesas, preparación física para Muay Thai y competir. En Holanda estuve entrenando un montón y aparte pues cogí y dije, ostras, con este chico me da clases de inglés y yo lo pongo en forma. Y bueno, pues eso fue un poco ya el chip que ya volví aquí.
diciendo, ¡buah, esto me mola mucho! Y ya empecé a buscar para dar algunos entrenamientos personales por mi zona y algún amigo, pero igualmente estuve también una época más en la hostelería. Vale, Fines de pero ahí semana ya a la vuelta de Holanda ya estabas un poco más en la cabeza con el tema de los entrenamientos. Sí. Ahí lo ya tenía tuviste bastante. como... Ya tenía el rollo, ¡buah! Esto es a lo que al final voy a derivar seguramente. Aunque hice el máster pensando en que acabaría organizando eventos deportivos. Bueno, Ya, sí, o sea, ya empezás a vincular el mundo del deporte dentro de tu carrera laboral. exactamente. Claro, Ahí y- dije, guau, tengo que entrar el deporte en mi Sí o carrera. sí. Claro, Sí digo o yo, sí. en toda la trayectoria, ¿no? Desde que empiezas en el colegio, que empiezas a... bueno, luego el bachillerato, universidad, etcétera. O sea, tus primeras hostias las das con 16 años. Sí. Esto es interesante porque yo creo que también para la gente que hace este tipo de, ¿no? de artes marciales, etcétera, si lo explicas, la gente dice, hostia, con este tío no me meto. ¿Tú te consideras un tío violento? No. No, para nada. Me considero muy pacífico. De hecho, o sea, yo sí que me peleaba un poquito los fines de semana antes de empezar a hacer deportes de contacto. Pero bueno, esto es cosas de que tienes que ir al psicólogo si te pasa. O sea, no se soluciona de ninguna otra manera. Pero igualmente, después de los conflictos, tenía mucha ansiedad. O sea, realmente por la violencia me daba mucha ansiedad. Y fue encontrar esto y fue una manera de canalizar rabia muy controlada Sí. en un espacio donde está permitido con unas reglas canalizar violencia, pero estás en verdad siendo pacífico, porque estás jugando a la violencia, no estás... Es como los niños cuando juegan con las pistolas. Sí. No están jugando, no se están matando, están canalizando, están jugando. Y entonces, pues, ya empecé a canalizar a partir de allí y cambió. De No hecho, me considero violento. Se suele decir que la gente que más entiende de deportes de contacto suele ser la que luego es más pacífica y más tranquila, la que sabe utilizarlo cuando es necesario y cuando sabe que está haciendo un deporte, ¿sabes? Que la otra persona también tiene sus conocimientos, etcétera. Yo creo que es Sí, yo creo fundamental. que te hace también consciente de todo el daño que te pueden hacer, de lo que puedes hacer. Exacto. Y entonces empiezas a decir, "Buah, esto en verdad no tiene por qué usarse, ¿sabes? Sí, no Tiene es que ninguna estar- broma. No es ninguna broma, exactamente. Sí, a mí, bueno, me salen varias preguntas de esto, pero lo primero es, mucha gente de mi generación, por ejemplo, hasta que no hubo el factor McGregor o ahora incluso el factor Ilia, La UFC, ¿no? em, Básicamente. realmente se desconocía mucho a nivel popular lo que son las artes marciales. ¿Tú por qué decidiste o quién fue tu inspiración? ¿Cómo conociste las artes marciales? Pues lo que pasó en verdad es que en el gimnasio de Baidurech, en el municipal, hubo un entrenador que estuvo en Tailandia entrenando y se vino allí a Baidurech y dijo, bueno, voy a dar unas clases de Muay Thai, de iniciación y así. Entonces, claro, y nosotros ya íbamos a ese gimnasio y hacíamos piscina y algo de pesas, íbamos a correr y dijimos, ostras, perfecto, o sea, nos lo han puesto en bandeja y nos apuntamos todo el grupo de colegas, todos juntos, aprendimos juntos desde cero, en verdad con parquet, o sea, sin casi guapo. equipación. Estuvo muy guapo y entonces ya allí, bueno, me miré lo típico, pero esto ya lo he escuchado muchos otros que han empezado a entrenar, me miré la peli de On Back, de La he Muay visto. Thai, que si no la habéis visto es como un Jackie Chan, pero de Ah, Muay vale. Thai. Luego me vi el vídeo del Ramon Deckers, de los highlights. Ahora hay que poner las refes, luego. Tenéis que buscarlo con la canción de Eminem, que es una pasada. Y dije, ¡buah! Esto es lo que quiero hacer yo. Y empezaste a competir. No, primero empecé solo a entrenar, por hobby. Y cuando llevaba 3 años, a los 21, competí en Sanda. Sanda, vino otro entrenador luego que enseñaba Kung Fu, y Sanda es el deporte de combate del Kung Fu. Vale. Entonces el entrenador ese estaba mucho con el Kung Fu y me dijo, oye, ¿quieres salir también? Te federamos. Y empecé a competir durante un par de años en Kung Fu. Y luego en Holanda competí en semiprofesional de Muay Thai. Y luego ya, después de eso, tuve una lesión, volví a competir en un interclub y tuve una mala experiencia. Y ya me desencanté un poco de la competición. Pero lo que más me gusta es entrenar, o sea, hacer sparrings y entreno
de colegueo. Incluso con desconocidos, me encanta ir a otro gimnasio un día y decir, oye, hacemos un sparring, de jugar y aprender, pero en un ambiente más no tan competitivo de necesito hacer el knockout para ganar, sino lo que necesito es jugar y vacilarte, Exacto. o que me vaciles tú, que me hubieses noqueado. Que esto Vale. debería ser un sparring. Vale, ok. O sea, que llegaste a competir, ¿o no? Sí, sí, sí. Y otra pregunta. Se me ha ido la cabeza ahora. La tenía en la punta de la lengua. Iba a decir que... Sobre el mundo de la competitividad y demás. Sí, o sea, en plan, eso iba a decir, sí. Todo el mundo que se inicia en las artes marciales tiene la ilusión de competir, o de repente hay el entrenador que le dice, no, tío, o sea, mejor no compitas porque te van a partir la cara. O sea, ¿cómo Pasa funciona de todo, exactamente? yo creo. Hay que quieren hacerlo por hobby totalmente y ponerse en forma y disfrutan de los entrenos y de la técnica. Y de una manera de estar, de cuidarte. De una manera de cuidarse y como yo ahora, es disfrutar de los sparrings. Un sparring es muy emocionante, al menos para mí. O sea, es este vacileo de, aquí te hubiese matado. Y estás todo el rato jugando a esto. Y luego hay algunos que sí que ya tienen muy claro que quieren competir y ya entrenan pensando en competir. Hay algunos que no, pero a veces les dices, oye, tú estás bien para competir, te molaría. Y dice, pues venga, va, voy a probar. Claro, o sea, que también lo propone el entrenador. Lo pone el entrenador, y hay algunos también que te dicen a veces que quieren competir. Yo creo que como entrenador a veces tienes que decir que no. Claro, Nosotros a veces por prevenir al... Sí, a veces hemos dejado alguno, hemos dicho, bueno, estás ahí medio. Es que a veces te sale súper bien. El chaval es una máquina, una vez lo ponen bajo presión, y otras veces sale mal. Entonces, a veces yo creo que es mejor esperar un poquito a que lo tengas clarísimo. Vale, estás preparado. Vale. Igualmente, bajo presión, un peleador es distinto. Cambia mucho el peleador en el gimnasio que cuando lo ponen bajo Por presión. mucho que le prepares, luego las Es que hay condiciones... la presión, Ya. pero por eso también hay todo, hay el amateur, semiprofesional y profesional, para que el competidor se acostumbre a Vale. entrenar, o sea, a pelear bajo presión en Ok. distintos escenarios. Entonces, por lo que te he entendido, desde que sales de la universidad, pasas por Holanda, estás compitiendo, ya tienes los intercambios aquellos que hacías de entrenos por clases de inglés. Exacto. Luego vuelves aquí, ya vas un poco con la mentalidad de los entrenamientos, pero llega un momento clave, supongo, en el que tú dices, es hora de dedicarme a esto, ¿no? Sí, o sea, llegué con los ahorros para el máster, arranco el máster y arranco también, vuelvo a los fines de semana a la hostelería para sobrevivir. Entonces, empecé otra vez hablé con un amigo de lo que me había pasado en Holanda y me dijo, buah, yo necesito tu ayuda. Y también le hice un plan de nutrición, empecé a quedar con él 3 días a la semana para entrenar. Luego, mientras ya estaba en esto, me salió la oportunidad también de dar clases de Muay Thai en un gimnasio, alquilar una sala y empezar mi propio proyecto. Y arranqué con... Esto fue un clic también que, ostras, mira, oportunidad, pam, pues entre semana, cuando acaba el máster, me voy a dar algunas clases de Muay Thai. Y este chico también tuvo mucho éxito, se puso muy en forma, muy fit, marcó abdominales y tal, y también dije, ostras, que esto me llena mucho. Y a este chico lo llevaba a entrenar a la calle. Vale. Íbamos a parques y así, a hacer como un bootcamp. Y con el grupo, un día fuimos a un terreno de casa de mi padre, que estaba debajo, y entrenamos allí, porque dijimos, bueno, en vez de ir a la calle, vamos aquí, que tenemos luego agua y así, nos podemos duchar si queremos. Y ahí empezó un poco el clic dije, ostras, esto si monto aquí un parque de barras y hago una cosa que puedo controlar yo el espacio está súper guapo porque es como en un bosque y así, entonces ahí salió la idea del outdoor. Vale. Y del principio del proyecto hasta como está a día de hoy, porque supongo que habrá pasado por muchísimas fases, ¿en un principio veías el proyecto como lo que es el resultado de ahora? ¿O ha sido cambiando? ¿Hubo manifesting o visualización o fue todo muy sobre la marcha? O sea, hay un manifesting y aún estoy con el outdoor, es difícil porque han habido muchas trabas del ayuntamiento y mucha burocracia y aún estoy trabajándolo. O sea, tú piensas que empecé el outdoor antes que el Valhalla. Vale.
Y antes también que dar los entrenos en la sala que tenía alquilada en el Link Martial Arts, que era lo de Muay Thai, Sí. que hacíamos el grupo de Muay Thai. Y el outdoor fue lo primero que arranqué, y aún y se ha ido quedando, tengo la sensación de que se ha quedado atrás que en comparación al resto de proyectos. O sea, ¿crees que han avanzado más los que has hecho después del outdoor Sí. que no el outdoor? Sí, ¿Y por qué? completamente. Bueno, Outdoor se ha financiado completamente poco a poco con lo que había en caja. Ujú. O sea, al principio estábamos muchos Sostenible. años Puro, sin puro cobrar, ahorro, sostenible. puro ahorro. puro ahorro. Luego mi padre me ayudó con una inyección, pero que es que tampoco era mucho dinero comparado con lo que inyectamos en los otros negocios. Ujú. Y luego todo el... Es que es así, el punto freno burocrático. Ya. Que, claro, cuando lo expliqué al ayuntamiento lo que quería hacer, les petó la cabeza. Y aparte es un ayuntamiento pequeño y bueno, tienen profesionales allí que están muy tranquilos, Ya. que no tienen prisa No, y qué va. bueno, ¿sabes? O sea, han sido planes de urbanización, planos especiales y ahora presenta esto y ahora presenta lo otro. O sea, aún no estoy en el... Yo creo que aún le quedan... Ahora voy a hacer otra obra. Ujú. Y aún me quedarán 3-4 años para que mi visualización del outdoor termine Vaya. de verse. Qué Sí, bueno. sí, sí. O sea, Ahí tienes vamos. muchas cosas en la cabeza aún. Sí, aún le queda... Yo cada vez que voy hay una cosa nueva, o sea... Las nuevas le carpas... le queda un poquito. Muy bien, Sí, muy sí, bien. sí. Entonces, cronológicamente, ¿cómo empiezan a crearse estas empresas, estos negocios? O sea, el outdoor fue lo primero que empecé, porque ya hacía el Vale. bootcamp en la calle y un día empezamos a ir al terreno de mi padre y ahí construí un rack de barras, luego me lié a montar una pista y así poco a poco. Entonces luego salió la oportunidad, poco después, todo ya empezó a la vez, ya se empezaron o sea, a adelantar cosas. Salió la Vale. oportunidad de dar clases de Muay Thai y entonces daba 3 días a la semana clases de Muay Thai y 3 días a la semana clases en el outdoor. Vale. Y así estuve unos 3 años. Entonces salió la oportunidad de encontré una nave muy guapa para abrir el Valhalla y conecté a mi socio del outdoor con el socio que tenía del Links Martial Arts. Vale. Y abrimos entonces el local del Valhalla. Y allí abrimos CrossFit, que ya teníamos un bagaje con el outdoor de dar clases de CrossFit y de cross training. Le llamamos cross training porque no pagamos marca registrada, pero las clases igualmente se parecen mucho. Vale. Y cogimos también pues, el negocio que teníamos, la sala alquilada pequeña en el Links Martial Arts, y nos la llevamos también al Valhalla. Y ahí arrancamos el concepto. ¿Y esto hace cuántos años ya que lleva el Valhalla? El Valhalla ahora hará 7 o 8. Y el momento en que 2018 estás buscando una nave, ¿es porque ya tenías la proyección de que querías abrir algo más o...? Sí. Vale, Ya vale. ya empezaba a pensar la sala del Links Martial Arts. Bueno, yo hubiese seguido allí, pero los dueños del CrossFit Links, no es para hablar mal de ellos, pero ellos estaban también abriendo su negocio y estaban enfocados en crecer su propia sala. Yo siempre he pensado que no me tuvieron suficiente en consideración porque yo hubiese seguido haciendo negocio allí, pero la verdad es que no sentí, ostras, están por lo que están ellos, no me están cuidando lo suficiente, yo quiero crecer más y ahora estoy acelerando y tengo un tope aquí. Sí. Y ellos están ocupados en lo suyo. Claro. Entonces empecé a buscar un local para cambiar y luego pensé, ostras, abre las dos cosas a la vez porque quiero abrir un CrossFit con un socio y un centro de artes marciales con el otro. Y ahí viste... Me volveré loco, los presento y busco ya una nave donde pueda hacer las dos cosas. Pues si no me puedo dividir sí. más, ¿sabes? Es la vida del Estrategia. emprendedor de que dices, tengo que optimizar mis horas. Qué bien. ¿Y cómo es que nosotros también lo vivimos en parte, pero la gestión con socios? Porque entiendo que el primero con el que hiciste el outdoor es amigo, Sí. es amigo toda la vida, y el del el Muay Thai también. En Muay Thai, el primer socio era vecino mío. Vale. Y era compañero de entrenamiento de CrossFit y tal, y estuvimos investigando con los inicios el CrossFit juntos. Vale. Y el otro era compañero de entrenamiento del Muay Thai. ¿Y qué tal la gestión de tener diferentes negocios con diferentes socios? Difícil. ¿Sí? Sí, es difícil. Tampoco yo me considero fácil en cierto punto también, y compartir visiones es difícil.
O sea, ¿Qué suelen ser las cosas en las que tenéis más hincapié o tenéis ahí unas diferencias? a ver, yo creo que en visión. Vale. O sea, cómo se deberían hacer las cosas. A veces yo tengo una visión y ellos tienen otras. Vale. Y esto es difícil a veces de gestión. Bueno, De buscar gestionar punto. emocionalmente. Claro, claro. Es buscar encontrar el puntos en común. punto común. Y que entiendo que soléis buscar un punto medio, ¿no? Entre todos y... Intentamos, sí. Vale. O al final, si no, también hacemos algunas cosas por votación Vale. y ya está. Y hay uno que se jode. Al menos somos 3. Entonces siempre hay un Hay algún... Sí, sí. un Hay peso algún de A más. veces sí, a veces perjudicado. no, ¿eh? A Bueno, ver si aprendes, ¿eh? Siempre soy yo el que cede. muy bien. Vale, bueno, curioso esto. Sí, yo la verdad que estoy viendo como... Me imagino un poco la proyección y digo, joder, parece todo perfecto, pero tampoco me lo creo. Seguro que ha habido... No es perfecto Claro, para claro, nada. seguro que ha habido movidas ahí. Bueno, sobre todo porque nosotros, con la poca trayectoria que llevamos, tener clientes como tú también nos gusta sacar chicha y jugo de cosas que podemos aprender, ¿no? Y en el podcast, sobre todo, también aprender de gente, pues, de los proyectos y de la trayectoria de cada uno y ver, pues, fallos que hayan podido tener o de repente, pues, situaciones que ellos han tenido que gestionarlas estoicamente porque eran situaciones que no podían controlar. Un poco desde que tú empiezas, ¿con qué baches te empiezas a encontrar? Ostras, es que depende de la fase, te encuentras en unos baches o otros. Vale. Al principio lo que te cuesta es arrancar con los primeros clientes. Ujú. Es un poco la primera. Y la financiación. Vale. Luego, una vez tienes financiación y así, te encuentras otra vez, porque vuelves a ampliar tu zona de entrenamiento Claro, y más tus captación. gastos y necesitas volver a hacer captación. Entonces, esto es lo primero que aprendes, porque al principio yo ya me había formado, o sea, después de hacer el máster de eventos, dije, bueno, como quieres un entrenador, me voy a formar ahora en ser entrenador. Y me gasté la pasta en cursos de entrenamiento y en cosas para ser entrenador personal, para ser entrenador de CrossFit, y te empiezas a gastar dinero, te empiezas a formar, gastas tiempo también, haces algo de autodidacta y de pronto dices, vale, soy en principio muy buen entrenador, cuando cojo a un cliente le doy resultados, pero no tengo clientes. Entonces es el primer bache en el que tienes que decir, vale, espérate, que ahora ya no eres... O sea, no soy un entrenador que trabajo en un sitio y me pagan por mis horas. Soy, entre comillas, un empresario, un autónomo. Eres empresario, sí, sí. Sí, sí. Entonces dices, vale, hay que aprender a vender. Me acuerdo de esto, lo escribí en una hoja de papel y lo colgué en mi pequeño despacho de casa de mi padre, que pone ahí, vale, ahora ya eres entrenador y ahora tienes que aprender a vender. Y entonces ahí fue cuando me empecé a informar más sobre marketing, que ya había tocado cosas, pero no tanto... Lo que te explican en la universidad a veces es súper... Está muy al aire. Sí, muy ambiguo. Es muy ambiguo, muy general. y Somos así. conscientes, lo hemos Claro, vivido. claro, no te Sí, sí. enseñan a emprender. Que está bien, te enseñan a estudiar. Y esto Sí, está bien. te enseña otras cosas, pero luego el momento de la realidad, momento de la te realidad es encuentras muy en que... distinto. La universidad es teoría, sí, sí. Exactamente. Y entonces puse allí y pues me empecé a formar más en marketing más específico y a hacer este tipo de cosas para al final captar clientes. Y en esta primera fase de captación de clientes, bueno, luego todo el tema de las inyecciones económicas, pero que luego necesitas más clientes, o sea, un poco es más o menos la misma situación. Sí. ¿Hay algún momento en el que te ves derrotado, que dices, hostia, es que no me salen, ¿qué hago? ¿Cómo puedo captar más? ¿Cuál era tu metodología un poco al principio de el boca a boca, el presentarte en las puertas de los gimnasios, yo qué sé? Buah, probé muchas cosas. O sea, fui a repartir flyers, boca a boca, o sea, que la gente también hablara de mí. No, ir a las puertas de gimnasios a robar clientes. ¿Qué me quieres? No, esto no lo hice. Es broma, es pero broma. bueno, igual se me pasó por la cabeza. Luego empecé con artículos para blog en mi web. Luego vídeos. Luego también empezó el auge, en verdad, que ya teníamos el de Facebook, pero empezó el Instagram. El COVID, entonces- por ahí. No, antes Antes. del COVID, ¿eh? Empezó un poco la rueda de Instagram y tal, y aprendí que se podía invertir dinero en publicidad. Y esto yo creo que dentro del mundo de autónomos y del pequeño empresario
hice el clic por suerte bastante temprano. Vale. Y ya invertíamos, esta publicación, vale, metemos 25 euros. Que para mí en ese momento era mucha pasta. Pero decía, bueno, pues luego de esta publicación se me apunta un cliente, me paga la matrícula y una mensualidad y he cubierto los gastos, estos 25 euros. Entonces empecé con esto, poco a poco. Y nos intentamos hacer buenos en esto. Y te ayudó bastante, entiendo. Y esto me ayudó bastante. Vale. ¿Y el boca a boca también? ¿O? El boca a boca también. En general, los clientes siempre están muy contentos y intentamos tratarlos que tengan una muy buena experiencia con nosotros y que aprendan, o sea, sí. Porque, mira, yo creo que he estado en 2 o 3 gimnasios en mi vida, yo creo que tú también más o menos. Y la metodología que aplicas tú en el outdoor, no sé, entiendo que en el Valhalla más o menos también. Sí, hacemos lo mismo. Bueno, ahora estoy hablando medio de todo, ¿eh? Sí, del Valhalla, del outdoor. Pero entiendo que la metodología que aplicáis es algo que, bueno, a mí me parece muy curioso cuando me la explicó. El tema del primero llega el cliente y en vez de hacer una prueba gratuita, lo que buscáis es... Vale, pero esto ha venido después. Ah, vale. ¿Entramos ahora a esto? Bueno, te pregunto porque... Bueno, en el proceso de aprender a vender entiendo que ahora está como en el prime, ¿no? De Claro, servicio al cliente. esto ha sido ya en los últimos 2 años. Bueno, para no saltar la cronología, si os parece bien, lo hablamos Vale, luego. vale, sí. Entonces, el segundo problema que tuve, que me habéis dicho, ¿qué problemas tuve así heavies? El segundo llega cuando tienes que empezar a delegar tareas. Va. Que ya no eres tú que lo haces todo, que empiezas a... Bueno, lo primero es que delegamos fue la limpieza. Vale. Y en verdad no fue ni idea mía. Y lo agradezco mucho que un socio, Alejo, dijo, yo limpiar no limpio. Y dije, guau, me parece bien, porque en verdad yo iba a hacerlo. Pero dije, guau, es que esto lo tengo que delegar, porque si yo ya estoy con el marketing, estoy con las clases, estoy con la planificación de los entrenos y tal... no hay tantas horas. No hay tantas horas al día, ¿sabes? Estoy atendiendo al cliente y así. Entonces delegamos eso. Y hacíamos nosotros todo el horario del Valhalla. Luego delegamos también, ya contratamos un entrenador de CrossFit y tienes que aprender a delegarle cómo tú das las clases y así, porque cada uno tiene su manera de hacer las cosas y cuesta un montón. Bueno, en ese momento aún no sabíamos, ¿eh? Y luego con el tiempo ha sido una cosa que aún estoy trabajando en la delegación y así, porque al final cada vez que contratas a alguien nuevo tienes que delegar toda una serie de tareas. Tienes que formar, ¿no? También. Lo tienes que formar, exactamente. Y es muy rotatorio, ¿no? El tema de los entrenadores personales. Los entrenadores, nosotros yo creo que tenemos bastante, se nos quedan bastante tiempo, ¿eh? O sea, la gente trabaja bastante bien en nosotros. Pero sí que en el sector es muy rotatorio. Es que hay muy malas condiciones. El sector del fitness es difícil, es duro, porque dar una clase cansa mucho, porque es una hora que estás al 100%. Claro, no es una hora que vas al baño o te tomas un café o estás todo el rato arriba y abajo y concentrado en el cliente. Entonces cansa mucho. Tú das 4 clases en un día y ya estás cansado. Es que no es como un profesor normal que puede estar ahí. También, yo creo que los profesores también es una cosa que cansa. O sea, estás dando clase, estás todo el rato en activo, momento de 100% de focus. Si lo haces bien. Claro, Si estás medio, no lo están haciendo bien tu trabajo. Entonces cansa. Entonces, claro, el entrenador, o si está haciendo 8 horas al día de entrenamientos, va agotado. Y en general tiene que combinarlo con otros trabajos dentro de la empresa. O trabajar en distintos sitios, porque es difícil que alguien te pueda dar 8 horas. Yo no le puedo dar a casi ningún entrenador 8 horas al día, a no ser que sea con horario partido. Vale. Entonces lo que les pasa es que empiezan a hacer 4 horas en un sitio, 4 horas en el otro. Estos los entrenadores. Y luego que el sector es complicado, o sea, es muy competitivo, entra mucha gente como yo entré al principio, o sea, hay mucha intrusión, lo cual no hay problema, porque esto hace que sea más competitivo todo y que el servicio al final para el cliente sea mejor. Pero nosotros tenemos una rotación bastante baja. Vale, qué bueno. En realidad. O sea, están de media 2 años o así con nosotros. Y una vez pasas por el tema de la problemática de clientes y de formación o del tema de personal, ¿te encuentras con alguna barrera más? La otra barrera que he tenido muy dura y que me afectó mucho también psicológicamente fue con mis socios. O sea, yo tenía una visión muy clara de crecimiento y la tengo aún y que me gustaría con algún proyecto poder llegar.
de llegar a hacer franquicia o a ser muy buenos delegando, a llegar a marcar tendencia en el mercado, o sea, ser líderes en algún momento, adelantarnos. Y no solo es para mí el negocio no es ganar dinero solo, o sea, tiene un punto de ser el mejor, o sea, tiene un punto de ego, o sea, es así, porque si no, no quieres ser el mejor, de ser competitivo, de marcar tendencia, de dejar un poco de legado, que al final a los clientes, todos los que han pasado por nosotros, digan, buah, es que esta gente nos trató súper bien y pagué para conseguir nuestros objetivos, que no quede un gimnasio típico convencional que la gente dice, bueno, si estuve 2 años pagando y fui 3 días. Yeah. O sea, romper con esto y realmente impactar a la sociedad, porque es lo que a mí me mueve. Y evidentemente luego necesito recursos para hacer esto. Entonces, claro, los negocios tienen que ser rentables, me tengo que ganar la vida, porque si no, no puedo seguir con la rueda esta, prosperar. ¿no? Sí. Y bueno, con los socios al final ellos tenían visiones distintas de cómo querían crecer o de cómo querían operar y así. Y tuve 1 año y medio con ellos muy malo. Sí. O sea, que empecé a chocar mucho con ellos, veíamos las cosas muy distintas. También cuando te empiezas a discutir, yo creo que cada vez tienes más barreras. Te viene el otro con una propuesta, no te gusta. Ya. Le das tú la propuesta, no le gusta. Y Ya, ahí ya. quizás Se intoxica un poco el te ambiente. intoxica un poco. Hasta que llegamos a un punto de rotura y cogimos distancia y ahora estamos otra vez reconstruyendo un poco la relación. Y bueno, también se aprende de esto en el que, bueno, si tienes la suerte como yo que puedo estar emprendiendo solo en el outdoor, pues ahí tomo mis decisiones solo y me equivoco solo. Ya. Claro, es tu Y conejillo si no de en el indias. otro, pues tienes que aprender o a inspirarlos para que hagan lo que ellos quieren, pero que sea lo mismo que tú quieres. O si no, pues a decir, vale, pues lo votamos o ¿qué queréis hacer vosotros? Como decías antes, a mí no me gustan los puntos medios. O sea, creo que a veces es mala idea. O vas por un camino o vas por el otro. O sea, o te tienes que posicionar. Sí. Entonces, a veces digo, si mi idea no se aprueba, me parece bien. Pero no buscaremos un punto intermedio Entre lo que he dicho yo y lo que dices tú, ¿no? Claro, no necesito esto. Entonces digo, bueno, pues vamos con lo tuyo. O sea, Vale. me jodo y ya está. Sí, claro. Pero bueno, es difícil también, es un proceso aprender a joderse. Bueno, Y para mí, al menos para mí lo ha sido. No, y no, lo sí. es. Supongo que después si tomas la decisión que ha querido el otro y no está el resultado esperado y tal, pues también es algo que te cuesta más de digerir, no lo sé. Te cuesta. Sí, pero al final tienes que aceptarlo y ya está. Ahí, No, sí. claro, estáis Sí, todos en es el el mismo trabajo en equipo. Estáis todos en el Sí, mismo sí, barco, ¿no? claro. Claro. Muy bien. Bueno, pues en cuanto, ahora si quieres, cuéntanos un poquito más sobre tu metodología en Vale, el outdoor, en que el esta sí que outdoor. es propia tuya, ¿no? Esto es propio. Bueno, mira, en el outdoor, luego, bueno, el Valhalla al final ha sido un éxito hasta la fecha y muy contento, toco madera o lo que sea esto, porque hemos trabajado muy bien y hemos sabido capear los temporales. Pero en el outdoor al final estuvo bastantes años que como estaba muy metido en el Valhalla, lo dejé de lado. Y la verdad es que no estaba creciendo como a mí me gustaba, no se estaba operando como a mí me gustaba y hubo un momento que dije, tengo que volver. Entonces al final negociamos que los socios trabajaríamos menos en el Valhalla, tendríamos que hacer pues esto, unas 30 horas, 25 horas presenciales, pero podíamos también llevarnos trabajo a casa y así. Y entonces me puse también a trabajar en el outdoor, de nuevo, como al principio, porque ahí estuve casi 3 años y medio sin trabajar directamente en el outdoor. O sea, hacía algunas inversiones, reparaba cosas, hacía alguna obra y así, pero no llevaba la operativa del outdoor, no operaba. Entonces me puse otra vez a operar y entré otra vez en la operativa. Y esto hace ahora ya unos otros 3 años. Vale. Pero bueno, no lo estaba sacando adelante como quería. Había muchos fallos de base, porque también era el primer negocio y claro, cometes muchos fallos de base que luego los vas arrastrando años y años y años y tenía que empezar a cortarlo de raíz. Cosas muy importantes como que el precio era muy barato. O sea, era tan barato que perdía dinero con cada cliente en verdad. O sea, era muy difícil rentabilizar la inversión. Vale.
Y claro, en verdad, como más da igual que tuviera más clientes. Tenía que dar más servicio y aún perdía más dinero. Claro. O sea, estaba en un limbo. No se perdía tanto dinero, pero yo no tenía salario o no tenía beneficios. Entonces, te cuesta mucho empujar una rueda que no tiene beneficios. Claro, y además veías que te venía de esto de un inicio, ¿no? O sea, que Claro, parece que fácil costaba. detectarlo y demás, pero luego también cambiarlo no debe ser sencillo. Claro, y cuando tú estás empezando, tú te autoempleas. Entonces, tú tienes tu autosalario. Ujú. Pero si tú entras a operar y ahora te pones más como el empresario, que también dedicas unas horas, claro, el modelo tiene que cambiar. Ya no estás autoempleado, no te tienes que pagar tú. Y yo también hacía pues entrenos personales y entonces lo capeaba. Pero en verdad no estás teniendo un negocio con rentabilidad y beneficios, Claro, que es lo que necesitas para luego reinvertir otra vez. El momento en que tú consideras que tu nómina es el beneficio, ya Exacto. el concepto, la percepción cambia. Esto nos lo explicó hace no mucho... ¿Quién era tu cuñado? Mi cuñado. Sí. Claro, tu nómina Sí, no es el beneficio. mi sueldo no es el beneficio, mi sueldo Exacto. es sueldo. y- Exacto, Sí, como si el tú sueldo te de cualquier mueres, otro. tiene que entrar otro a hacer tu Exacto, trabajo, eso entonces es. le tienes que pagar. Y la empresa, pues exactamente, no es el... ¿Cuánto tiempo arrastraste así el outdoor? ¡Guau! Un montón de tiempo. O sea, casi desde que abrí ya empecé con... Ahora miro los precios y digo, ostras, ¿cómo podemos ofrecer eso y dar tanto un servicio tan bueno? Pero esto es la típica limitación del emprendedor, que luego también la tuve que trabajar. Mira, esto es otro momento que me decías tú, de travel. Este nos que va a tienes. interesar. Es ya me el lo acuerdo. del impostor, el síndrome del impostor. Y también, claro, el outdoor, las instalaciones, o sea, ahora empiezan a estar bien, pero claro, vienen de ser un terreno. Ya. Y ahí yo había planado un sitio y dije, aquí se entrena. Vale, para introducir a la gente que Sí. nos vea, porque es interesante, ¿qué es el síndrome del impostor? O sea, ahora me pillas, ¿eh? No tengo la... O sea, no lo explico Más yo o menos rápido. Bajo explícalo tu tú. perspectiva, ¿vale? Es ¿Cómo lo viviste tu tú? propia perspectiva, rollo, que estás haciendo algo que aún no eres y que estás intentando cobrar por unos servicios o por una calidad que aún no das. Vale. ¿Vale? Sí, digamos sí, un poco es eso. Sí, que al cuando final- intentas también coger un nuevo rol, por ejemplo, y lo tuve cuando cambié de ser, que iba a hacer, bueno, yo era economista y había trabajado en la Nestlé y luego hice prácticas en el máster para el Extreme Barcelona, que es lo de skate Deporte de y eventos, así, sí, sí, deportes. Entonces, claro, cuando ya dejé de... Y empecé a hacer entrenador, cuando dejé eso, y la gente me decía, oye, ¿por qué no te dedicas a lo tuyo? ¿Qué estás haciendo? Y yo ahí tenía el síndrome del impostor, porque todo el mundo me preguntaba por qué no me dedicaba a lo mío, que era lo que había estudiado, ¿no? Y ahora ya casi la gente ni lo... Es todo lo ya ni contrario casi, sí. ¿Eh? Que digo Es que todo a lo día de hoy es contrario, casi cuando todo lo les digo, contrario. no, yo quiero cada vez empezar a ser un poco más, dedicarme más al marketing y a ser más empresario, dicen, pero tú no eres entrenador. Ya. Es al revés. Entonces, el síndrome impostor te puede acompañar toda la vida. Totalmente. Y es que creo que verdad. es una barrera que cualquiera que quiera emprender la va a tener. Totalmente. Y de hecho, incluso es bastante. O sea, se suele arrastrar y transformar, me refiero. Es algo que vas a tener siempre, en cierta manera. Y luego se puede transformar, me refiero a que esto, ¿no? Que tú tenías el síndrome del impostor en su día de que eras economista y pasaste a ser entrenador, Sí, sí, sí. y ahora lo tienes de que eres entrenador y Quiero ser más empresario, exacto. quiero llegar a... Sí, totalmente. Yo creo que siempre que quieres crecer, hay un momento, el fake it till you make it, que ahora Ya. está muy de moda también. Claro, no quiero caer en clichés diciendo este tipo de cosas, pero siempre hay. Bueno, y que claro, a veces los clichés existen por eso Existen, mismo, claro, porque a veces son verdades también. Exacto. ¿Y cómo llega el punto en el que superas esto de no creértelo o lo que decías, de ofrecer un servicio que aún no era? Bueno, entonces, o sea, lo supero porque empiezo a darme cuenta que el outdoor no es viable seguir como estaba. Vale. Me doy cuenta también que mi pareja está embarazada. Vale. Entonces digo, claro, Sorpresa. o sea, tengo 9 meses, sorpresa. Tengo 9 meses. Tengo 9 meses para invertir esta situación o si no, chapo. Vale. O sea, lo tenía clarísimo, dije. O sea, no puedo seguir así porque se me va a comer el tiempo. No puedo estar dando clases y haciendo mantenimiento del outdoor y mirándolo todo yo y haciendo tanto trabajo físico y de horas porque se me va... O sea, esto se acaba de lo de currar los fines de semana.
que todos los emprendedores lo tienen. Sí. Y de cobrar días festivos también, esto se acaba. O sea, sí o sí. También empezaba a estar, o sea, entras en épocas de que te quemas, ¿eh? Sí. O sea, tienes que también entender, la gente tiene que entender esto, ¿eh? Que esto es una época que estás muy ilusionado, pero luego dices, guau, Sí, sí, empieza a hay quemar. épocas. Claro. Y yo empezaba a estar muy quemado. Por todo, porque te sientes que estás fracasando. Entiendes que estás metiendo muchas horas y luego te viene un cambio en la vida, que puede ser otro cambio, ¿eh? Puede ser que tienes que abrir otro local. Puede ser simplemente que dices, oye, tengo que cerrar. Entonces, cojo un poco de ahorros que tenía y dije, mira, con esto lo meto a una mentoría de Canadá, que hay que ayudan a gimnasios de todo el mundo. De CrossFit. Vale. Gimnasios especializados en CrossFit, cross-trainings o microgyms, que son gimnasios de entrenamiento personal y cosas que no son grandes cadenas. Y dije, guau, aquí, todo al rojo. Porque, a ver, tenía referencias y estuve investigando y así, pero bueno, siempre es una Sí, inversión. siempre tienes un poco la duda de si Sí, realmente... al final todo es una inversión y Claro. o te va a salir bien o te va a salir mal. Y dije, mira, esto es la inversión en formación y en consultoría y que alguien me ponga las pilas. Muy bien. Fuera ¿Y de- crees que es muy relevante el tema de las formaciones y las mentorías? O sea, tú tienes... Ostras, ahora mismo sí, porque a mí me ha funcionado. Claro. Hay que vigilar a quien le pagas, evidentemente, Sí. pero bueno, yo creo Es que que nosotros estamos en un momento ahora que te he dicho, te hemos Sí. comentado antes, que estamos como investigando, porque llevamos una época desde hace ya meses que decimos, mira, nosotros estamos creando esto desde cero, pero nos faltan referencias. Referencias de que alguien haya hecho algo parecido, de que nos diga por aquí, por allá. Un mentor, básicamente. Y un poco estamos en ese punto. Entonces nos interesa mucho escuchar dónde invertiste tú, por qué invertiste y cómo te fue el retorno, para también un poco... Saber dónde nos metemos. Sí, sí. Ujú. Bueno, yo la mentoría que cogí lo tienen bastante ya estructurado. Tienen como un campus virtual con un montón de formación allí dentro, muy especializada en puntos Vale. que sirven con los KPIs. Y entonces, cómo mejorar cada KPI. La formación es específica para cada KPI. Para los que aún no sepan qué son KPI, son... Métricas, ¿no? Sí, son métricas del negocio que indican, son claves para Saber la prosperidad. para saber sí. el rendimiento que tendrás. Entonces, son conceptos, o sea, están formaciones muy especializadas en cada KPI. Entonces, con el mentor te pone un poco todos los KPIs importantes de mi tipo de negocio y los empiezas a trabajar. Empiezas por el que tienes peor y lo mejoras. Vale. Y entonces, claro, al final es un poco la ley de Pareto, que el 80% de los resultados vienen del 20% del trabajo. Si tú mejoras lo que peor tienes en ese momento, un poco, o sea, el alcance es muy grande en poco tiempo. Vale. Y así vas haciendo todo, vas mejorando todo un poco de lo que peor estás. Y, ostras, la verdad es que la inversión ha sido muy buena, por suerte, y lo sigo haciendo. Me va tan bien como para seguir aprendiendo cosas, porque al final tienes conversaciones con alguien. Mi mentoría es alguien que ya ha abierto varios gimnasios. Es online, entonces la sede está en Canadá, pero mi mentor es de Nueva York. Vale. Sigues a día de hoy con él. Y sigo con Ideal, me reúno una vez al mes Online, sí. online. Y entonces hablamos sobre mis métricas mensuales y sobre cuál es el siguiente paso que debería empezar a trabajar. Claro, yo creo que esto también te da cierta seguridad, no sé si me equivoco, pero porque tú también sabes que la persona que tienes enfrente que te está formando, como dices tú, que ya ha abierto gimnasios y demás, notas como un poco que él también ha pasado en el punto en el que estás tú y ha conseguido solventarlo porque él está pues dando Está en otro formaciones de punto, ello. Exactamente. Exacto. Entonces yo creo que eso también te da mucha seguridad en confiar en Yo, alguien. sí, sí, Sí. la verdad que... En la consultoría lo dicen claro. Un mentor es alguien que ya ha hecho lo que tú has hecho y que te va a enseñar a hacerlo. Y luego hay los coaches empresariales, que es gente que no tiene por qué haber... Pasado por lo mismo, ¿no? O, claro, no ha conseguido lo que te tiene que ayudar a conseguir. Ah, vale. O sea, es distinto a un mentor. Vale, que vale. en esto es como lo diferencia en la consultoría. Entonces, todos los mentores que hay en esta consultoría son gente que al principio eran clientes Claro. y que luego pasan a... Han escalado que hay y- vocación y pasan una vez han crecido. Oye, ahora voy a ayudar también a otros
hacer lo que yo he hecho. Qué bueno. Y allí estarás tú en 5 años. Espero que sí, en verdad. Si no me aceptan, lo intentaré montar yo por mi cuenta. Muy bien. Y a nivel de mentores y referencias, ¿quién ha sido? O sea, aparte ya de... Porque creo que en todo lo que es el mundo de... Bueno, en Estados Unidos y tal, yo creo que hay mucha más facilidad para entender la figura del mentor. Pero en España, incluso nosotros mismos, nos ha costado llegar a este punto de decir, vale, necesitamos un mentor. O sea, me han pasado 2 años largos. Y creo que... no sé si es por la sociedad española que tenemos mucho complejo o lo que sea, pero en plan, no hay ahora empiezan a haber ya gente en redes sociales, empresarios, etcétera, que están empezando a hacer estas formaciones o estos coaches o lo que sea, pero está costando mucho como implementar esta figura dentro de los emprendedores. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Tú te fijaste en tu mentor desde Canadá a través de redes sociales? No. O sea, yo seguía a la consultoría, tienen un podcast. Vale. Entonces lo empecé a consumir. El podcast lo empecé a consumir a través de un máster que hice después de 3 años de abrir el Valhalla. Hice una excedencia de 6 meses y me apunté a un máster de gestión de negocios para seguir aprendiendo, y soy pues muy inquieto y me gusta. No has parado de formarte en la vida, ¿eh? No, que va. Me encanta consumir información y seguir formándome. Entonces, allí el máster hacía una colaboración con una parte de Harvard. Vale. Y allí, después de hacerlo del Harvard, te decían, mira, aquí tienes un podcast que puedes seguir de Harvard. Y lo empecé a escuchar. Empecé a aficionar a escuchar podcasts de formación, y un día el Spotify me dijo, oye, mira, este quizá te interesa. Y se llamaba Run a Profitable Gym. Vale. Que se lleva opera un gimnasio que tenga beneficios. Vale. Y dije, es lo que necesito lo mío. yo, es lo mío. Y empecé a consumir el podcast y a escucharlo. Y entonces al final dije, bueno, los contacto a esta gente, pues saben de lo que hablan. Muchos KPIs de los que hablaban eran los KPIs que yo ya seguía y también lo había estudiado en el máster, o sea que el lenguaje que utilizaban era un lenguaje que yo ya entendía, porque me había formado hacía poco con esto. Y dije, estos saben de lo que hablan, porque al menos hablan el mismo lenguaje que yo. Y dije, los llamo. Y te asignan un mentor, tú no lo escoges al mentor. Vale, es como... Vale. Es Le ves una vez al mes, ¿no? Y tienes unas... Sí, y es 1 a 1. Esto sí vale. La consultoría lo marca mucho. Yo creo que en España, es que con el Yados y todos estos, que hacen consultorías de 50 personas en una llamada, o de 100, cuanto más mejor al final, esto es muy buen negocio para el mentor pero no es tan buen negocio para las personas. Claro, O sea, yo creo que si son pequeños grupos de, yo qué sé, 6, 12 personas aún, pero a la que metes 50, es que no puedes, Bueno, supongo que no puedes también, dedicar ni pues, tiempo ni atención a cada proyecto. Supongo No, que claro, también Lo mío es muy personalizado. deben tener las escalas de cliente. Entiendo que tiene que haber una fase de Sí, clases más enormes clases, sí. y después, según lo que pagues, pues tendrás más acceso o no a esa persona. También, claro. Pero bueno, en mi consultoría solo hace 1 a 1. Te dicen o Esa haces es la 1 a clave. 1 o nada. Es algo que hablamos él y yo. Porque lo otro ya, también de pues esto. dicen, consume el podcast gratis. Y Claro. también te dan un montón de guías y Información. material gratuito que te dejan acceder Justo gratis. es lo que hablábamos, Rechi, estos días, porque estamos, ya te digo, evaluando. sí. Y uno de los puntos en los que debatíamos era, ¿no? Pues hay mentores o coaches que lo que hacen es te ponen la clase gratuita grabada, etcétera, que seguramente el valor que aportan es brutal, pero también hay otros que también te hacen el tú a tú, ¿sabes? Y ahí, Claro. ¿qué nos recomendarías tú? O sea, es que la formación es gratis. O sea, ahora Claro. mismo en este mundo ya vivimos, o sea, puedes pagar, pero es muy barata. O sea, antes un máster te costaba 20.000 euros y yo ahora el máster que hice, creo que me costó 8. Es todo online y así, y tampoco... No es una cosa que me pueda poner un titulitis Ya, de en la estudiado pared, ya, en ya. ESADE Es para- ni nada, es para mí y es formación. Y me interesó un montón y dije, ostras, he aprendido más en 6 meses con esto, que lo consumí súper rápido, que en la uni casi, que en 4 años de universidad. Entonces, la información ya es gratis, está por todos lados, la puedes conseguir y si no, te la pueden explicar. Hay 1000 libros que son muy baratos en comparación a lo que era.
antes estudiar. El mentor lo que te da uno a uno es, la palabra en inglés es accountability, que es hacerte responsable de lo que tú quieres conseguir. O sea, y a mí esto me va muy bien. Es como que te mantiene el focus. Vale. Porque si no, como empresario, yo al menos, que soy el TDAC, cambio el focus muy rápido. Te El puedes, focus es te puedes disipar un poco, Sí, ¿no? es la concentración. Es seguir concentrado en lo mismo. Y lo mismo son estos 4 KPIs que tengo que medir cada mes y no tengo que mirar Nada más. Pim pam, pim pam. Eso es lo más importante todo el rato. El cómo y el qué es que tampoco... eso es lo más importante. Esto es el por qué funciona el negocio. Entonces, un poco, claro, te mantiene, te da unas tareas muy específicas. Oye, mírate esto. Y claro, sabes que dentro de un mes te va a decir... Te va a Vas meter a caña. volver y... Vas a volver y, oye, ¿te has mirado esto? ¿Has estudiado esto que dijimos para poder tener esta conversación en el mismo plano? Pues si no, no... Es que también a mí me interesa porque, o sea, el ser humano somos bastante idiotas a veces porque, Somos muy idiotas. porque por ejemplo, o sea, es muy heavy que yo he hablado con muchos empresarios y dicen, el precio realmente es la cantidad de dinero que va a pagar el cliente para que le duela lo suficiente como para dedicarle tiempo a ello. También ¿sabes? es verdad esto. Entonces, es verdad, yo creo que cuando ves que estás invirtiendo, que estás poniendo ahí el pellejo, Claro. dices, Te no, aplicas. ¿qué más barcos? Te Y dices, aplicas. tengo que darle. Te aplicas, Exactamente. Totalmente. Igualmente, esto es un poco como el nutricionista, que hay a veces gente que se pasa un mes que no hace nada de lo que ha dicho el Nutri y va igual, pero Tendría bueno. que cobrar más el Nutri. Ya está. Pero sí, a mí esto cuesta bastante dinero, pero bueno, es una inversión que digo, es igual, es que si me despisto un mes, bueno, no pasa nada, porque vuelvo a ir y al siguiente mes le vuelvo a dar caña. Evidentemente ahora he estado de vacaciones en agosto Claro. y hemos descansado merecidamente y es igual, sigo con las suscripciones que tengo. Pero igualmente él ya te da trabajo, cuando vuelves hablas con él y te vuelve a poner en línea y te vuelve a poner en el rumbo. Te encarrila, básicamente, Oye, claro, ¿no? te vuelve a encarrilar y esto es una cosa por la que tienes que pagar para tener a alguien que te encarrile. Al final yo me dedico a esto, a ayudar a gente a ponerse en forma y lo Total. que estamos haciendo es encarrilarles de nuevo siempre. Yo quería hacerte una pregunta ahora que hablabas de esto y antes de ir con las últimas. ¿Cómo gestionas 3 negocios a la vez? No gestiono 3 negocios. Vale. a la vez. O sea, ahora estás 100% metido en Ahora outdoor. estoy medio en el Valhalla y medio en el outdoor. Vale, Y el ¿cómo es tercero ya no lo estar? gestiono ¿Cómo es nada. estar medio y medio? O sea, ¿cómo canalizas Es la duro, energía? Es duro. Es difícil un poco. Entonces intento cambiar de chip cuando entro por la puerta de uno y cuando entro en la puerta de otro. Pero igualmente ahora en el outdoor solo no opero, o sea, opero desde fuera. Solo doy directrices y tengo casi todo el trabajo delegado. Solo quedan algunas cosas que no se pueden delegar, que son toma de decisiones y... Estás de líder, básicamente. Estoy de líder y lo que me gusta pensar es que soy el CEO. Vale. Claro, Pero no, sí. es verdad. Y luego en el Valhalla comparto la dirección, o sea que el CEO somos 3, Vale. está compartido. Pero allí sí que doy entrenamientos y hago mucha más trabajo operativo. Y nada, cuando voy allí cambio el chip y hago mi trabajo que tengo asignado. No, te lo preguntaba porque, o sea, después ves a empresarios como José Elías o tal, que tienen 80 empresas y dices, pero ¿cómo cojones lo haces? ¿Sabes? O sea, acojonante. Bueno, no lo sé. Y a mí ¿Cómo esa lo parte hace? de crear me encanta. O sea, digo, tener la capacidad para llevar varios proyectos a la vez y ser líder y que todos vayan en el rumbo idóneo, me parece un arte. O sea, madre Pero yo mía. creo que, bueno, no sé, pero creo que José Elías ya debe tener CEOs en cada... Claro, es un poco Y él cómo está en la funciona. junta de accionistas claro, de cada empresa suya, que también le da dirección porque al final le escogen el CEO. Sí, y sí. como líder, ¿te consideras buen líder o no? No. Hago lo que puedo y intento seguir mejorando. Luego, es que depende de la relación que tenga con cada trabajador y Claro. con cada entrenador. Claro, hay que dicen que cuando les pregunto me dicen, no, lo haces de puta madre, evidentemente no eres perfecto, pero a mí me gusta mucho cómo me dices las cosas, eres muy asertivo y tal. Y luego tengo otros que creen o sea, en algún momento han creído todo lo contrario o que están en un momento más, hostia, el Octavio como me aprieta y así. Vale. A nosotros nos mete caña, Octavio. Claro. No, qué va. No, Estamos la muy verdad es que cómodos, yo la verdad. llevo unos años ahora intentando trabajar mucho en esto, pero sí que creo que
vengo de no ser de que me costaba. O sea, sí que me considero un visionario y un explorador y así, pero no me considero tan bueno a veces inspirando lo suficiente para que la gente me siga. Vale. Y yo tenía otra pregunta. Has comentado antes sobre la visión de los socios, que tú tenías igual una visión para tu gusto un poquito como más a lo grande, con franquicias y tal. Al final creo que todo empresario con grandes visiones, obviamente lo haces por lo que decías tú de competitividad, pero también lo bueno del capitalismo es que es generoso con los que son generosos y al final cuanto más negocio crees, más ayudarás a más gente, más Totalmente. más trabajo generarás. Entonces creo que al final la vida te devuelve todo aquello que estás haciendo. Entonces esto quería ligarlo con una pregunta que nos gusta mucho hacer, especialmente a mí, lo ha dicho antes Richie, y es ¿cómo ligas todo esto con tu propósito personal, que si no me equivoco es el que has dicho tú al principio de la entrevista? Exactamente. O sea, a mí me encanta poner en forma a la gente y ver que la gente es más feliz porque está más en forma y poner el entrenamiento en su día a día. Entonces, claro, como más yo creo que operamos muy bien, intentamos ayudar a la gente a hacer esto. Entonces, hay un momento que también lo que hablábamos antes, rompí la barrera de vender. Me da igual, tengo un buen servicio, todo el mundo debería estar en verdad comprándome, les estoy haciendo un favor, entre comillas. Claro. Que no es totalmente, o sea, salen ganando. Y al final, sí, al final la sociedad cómo funciona es, tú ayudas a la gente, la gente te ayuda a ti, en verdad estáis cooperando, y de las diferencias de la cooperación y de las percepciones del valor de cada uno sale un beneficio que también es necesario para que se reinvierta en la sociedad, porque si no hay beneficio, que estás cooperando para generar pobreza. Yo creo que las redes sociales han hecho un muy buen filtro entre el empresario que trabaja por dinero y el empresario que trabaja con propósito. Ajá. O sea, lo digo porque realmente ahora si os fijáis, todas las empresas, todas las startups, todo lo que funciona al final viene dado de una marca personal muy grande detrás, ¿no? Y ahí Bueno, es, yo personificar creo, la marca más exacto, bien. Sí. Es verdad. Y yo creo que ahí es un buen filtro, con todo el tema de las redes sociales, al final se ha creado una transparencia muy heavy A ver, que Es obviamente... verdad. a nivel empresarial y creo que se ha hecho el cambio, ¿no? De este empresario misterioso que nadie conocía quién es, que todo el mundo puede tener una teoría de cómo gana dinero, pero nadie lo entiende muy bien, al empresario que está detrás de cámaras, te explica todo lo que hace, te explica su pasión, las fricadas que piensa sobre su negocio. Y creo que ha hecho este filtro entre conectar con el empresario con propósito y el empresario sin propósito. ¿Cómo ves tú que te está ayudando también a ti la marca personal? ¿Qué objetivo tienes también con tu marca personal? Bueno, primero de todo, creo que tienes mucha razón en esto, que las redes sociales al final han hecho que todo sea mucho más transparente y que sea, o al Visible. menos da visibilidad a este tipo de empresario. Y pero es que el mercado ya tiende a expulsar poco a poco al empresario huraño, al empresario que no tiene propósito y al empresario egoísta, porque no son competitivos. Yo creo firmemente que no son competitivos y que no lo serán a la larga. Y si lo son, es porque tienen algún privilegio con el ayuntamiento, porque tienen contacto. alguna licencia, tienen algún contacto, si tienen algún privilegio, o tienen mucho capital, pero es que tampoco me creo, pero lo están perdiendo, en verdad, no están generando más, sí. o sea, están... Luego la pregunta, ¿cuál era? La otra es, viendo como esta ola, ¿no? De empresarios con marca personal y esa transparencia de la que hablabas, ¿cómo lo ligas tú con tu marca personal? Bueno, claro, mi marca personal es algo muy incipiente y lo ligo, pues bueno, que también me ha dado el clic a mí, hablando antes también de lo del síndrome de impostor, decir, oye, espabilate porque al final es una de las cosas que tienes que invertir. Hay que invertir en formación, que es una cosa que te llevas tú en la cabeza hasta la tumba y que te da al final mucho crecimiento personal. Y luego, claro, con el crecimiento personal, la otra buena inversión es aprender a venderte y aprender a influir en más gente. Y esto sería la marca personal, que también te la llevas tú. También cuando tuve este rifirrafe con mis socios, empecé a ver que quizá mi proyecto de crecimiento no lo podía hacer con ellos. Que luego ya veremos. Pero a corto plazo dije, esto ahora como yo lo visualizo,
no tengo un equipo que lo pueda gestionar. Y me veía que me había dejado tapar mucho por mis propias marcas, que trabajaba mucho desde detrás de la marca empujándolas, lo cual no está mal, pero dije, vale, voy a cambiar esto porque ahora si quiero pivotar estoy en verdad muy expuesto. O sea, si quiero pivotar ahora me quedo solo, completamente. Entonces tengo que cambiar este sistema en el que yo empujo las marcas desde detrás. Yo siempre ya hace tiempo que doy mucho la cara en redes sociales, pero desde detrás de la marca. Y dije, es igual, ahora me pongo yo delante y empujo las marcas desde delante. Y si luego quiero pivotar, necesito un cambio de socios, necesito otra vez financiación y no sé qué, estoy llegando a más gente y creo que lo podré conseguir antes. O sea, no es ningún secreto, es por esto que también estoy invirtiendo en marca personal. Totalmente. Muy bien. Yo creo que uno de los últimos temas a tratar, que yo creo que también es muy interesante, es que hace poco que eres padre, Sí. ¿no? Felicidades, Gracias. de hecho. Felicidades. Y tenemos un poco curiosidad de cómo es la gestión del día a día, teniendo el outdoor, teniendo el Valhalla, teniendo esas 30 y pico horas en el Valhalla, luego tienes que estar con las reuniones que tienes one by one, con los de la metodología. O sea, ¿cómo lo es todo? ¿Cómo consigues que las horas te den al final del día? Y que al final hay muchos empresarios que dicen que que la familia es una empresa. Y hay que También gestionarla como una empresa. Hay que gestionarla un poco. Pues a ver, yo tengo mucha suerte, tengo ayuda de las abuelas, de mi madre y de la madre de mi pareja. Entonces nos ayudan un par de tardes, casi 3 a la semana, recogen ellas. Mi pareja también es autónoma y los dos principalmente trabajamos de tardes, es cuando tenemos el núcleo duro de trabajo. Vale. Entonces, de lunes a jueves nos ayudan, mi pareja recoge un par de días a la pequeña y el resto de días están las abuelas. O sea, esto nos da bastante ayuda. Yo llego muchas veces a casa a las 10:30 o así del trabajo y yo normalmente hago el almuerzo con mi hija y la llevo a la guardería y entonces inicio mi jornada laboral. Vale. Y nada, a ver, es que como cualquier empresario, cualquier que está muy... me paso el día en el trabajo, tengo la suerte que mi trabajo son gimnasios, entonces me tomo el break de comer por allí y luego ya puedo entrenar si quiero. También tengo una office en casa, te lo vas montando. Pero sí que desde que soy padre, por ejemplo, lo que he aprendido es hay que delegar mucho más trabajo, sobre todo el que no genera un ingreso directo, hay que delegarlo lo antes posible, como limpieza, mantenimiento y a veces poner nuevo material y no sé qué. Y luego tienes que empezar a delegar el que hace dinero, como entrenamientos así y otras funciones, también las empiezo. O sea, lo que he hecho es aprender a delegar y a delegar. Y si no soy bueno, pues igualmente lo delego porque no llego y así. Y bueno, tampoco considero que trabajo, pero que también a veces si un día, como soy el jefe, si un día llego tarde, llego tarde. Si un día no voy a trabajar y está dentro de mi pacto de socios y no, pues no voy. O sea, tengo bastante flexibilidad. Así es como lo llevo. Claro, bien. Y claro, o sea, flexibilidad y parte de libertad. Exacto. O sea, si tengo que llevar a la niña al médico, pues mañana no voy a currar y llego a la hora que considere yo. Vale, te iba a preguntar, y esta es una nueva novedad en el podcast, me la acaba de inspirar. Y es que, o sea, realmente hablamos con muchos empresarios, etcétera, y después al final muchas veces, o sea, acabo de caer que igual una muy buena pregunta es ¿por qué haces lo que haces? En el sentido de que qué objetivo tienes al montar empresas. Ya no a nivel de propósito, sino, o sea, lo digo porque no, o sea, esta libertad, el precio a pagar para tener esta libertad que dices es la empresa. No, muchas veces he pensado que yo trabajaría para alguien y que también conseguiría estar en paz conmigo mismo, ¿eh? No empecé a ser emprendedor para tener la libertad, que es mentira, o sea, es mentira porque la pagas en otra... Sí, por eso. Totalmente. ¿Sabes? Sí. O sea, la gente se cree, claro,
O sea, a veces los trabajadores piensan, mira, Tú puedes no lo sé, entrar no a- lo sé. Yo tengo esta Claro. sensación porque no me lo dicen. Puedes entrar a la hora que quieras. Pero tal, a la no sé hora qué, que sí, pero... quiera. Y Pero luego después, cuando en hay un realidad- marrón me quedo. Exacto. Segurísimo. Exacto, Vamos. exacto. La claro. jornada Y si- laboral se acaba a las 6 y si hay Y pasa si algo, hay, ahí estás. yo me quedo. Sí, sí. Si luego hay que hacer algo el fin de semana, lo pincho. Si he tenido reuniones y he estado en formación con mis entrenadores y mi equipo, y luego yo no he hecho mis tareas, me las llevo a casa y las hago el fin de semana. Claro. O sea, no es tanta... O sea, hay flexibilidad, pero no... El precio no es... Está equiparado, o sea, Sí. no... Claro, lo preguntaba No porque emprendo por la flexibilidad. última pregunta que hacemos siempre es un poco relacionado con el estilo de vida. Y claro, pues a veces viene, ¿no? El típico, pues no, Chelo, que al final es un tío que tiene su empresa, que está creando la empresa y que al final es un tío que le encanta viajar y surfear. Entonces, como que ves lo interesante que es entre la vida del emprendedor, atar esa libertad que le está buscando para tener su estilo de vida con el negocio que está montando. En tu caso, ¿crees que realmente ya tu estilo de vida, que al final es, pues esto, ¿no? Tener tu empresa y ayudar a los demás, ya, o sea, tu estilo de vida ya es literalmente la empresa? Sí, sí, sí. O sea, yo ya estoy muy en el flow de ser, creo, de estar en estos horarios. Quizá dentro de un tiempo tienen que cambiar y ahora trabajo más por la tarde y tendré que trabajar más por la mañana y hacer un horario de llegar a casa a las 6 o así. Pero de momento me encanta. A mí me gusta mucho mi estilo de vida. Qué Lo bueno. encuentro bastante No se, equilibrado. no se jubilará nunca. No, no, no. Estará con 80 de repartiendo hostias igual en el Valhalla. No, bueno, pero esto es lo que decías, al final, si tienes propósito, te cuesta poco Sí, sí. seguir un poco en el flow. Sí. Totalmente. Pues muy bien, yo creo que es momento de saltar a las preguntas más A las picantonas. difíciles. Sí. Sí, que no son tan picantes. Hay que hacerlas más picantes. Ahora, Así no te nos- preocupes. No Sí, haremos sí, nada sí. como el de René o así, No. ¿no? Vale. Al Octavi le podremos apretar un poco, yo creo. Pues Bueno, nada, entro en el juego, ¿eh? decirte que son 10 preguntas rápidas, ¿vale? Que Vale. el objetivo es que sean contestaciones un poco pim pam. De 3 ¿vale? segundos. Sí, Vale. bueno, como consigues. Si te tienes que explayar un poco, puedes. Vale. Y que la primera de todas siempre la hace Charlie, Vale. ¿vale? Así que, Charlie, cuando quieras, puedes hacer tu Y pregunta. Charlie nunca nos dice qué va a preguntar. No, o sea, no que tengo igual se le va ni la idea. olla. Puede ser cualquier cosa. No, más que nada vale. ¿Hay algún famoso o persona famosa, digamos, celebridad, que crees que podría hacerlo bien en outdoor? ¿O a qué famoso crees que sería apto para hacer entrenamientos en outdoor o asistir, digamos? Ostras, no me lo había planteado. Ya. Es que esa es la gracia, que Vale. pregunta cosas que nadie se habría planteado. Pero espera, la pregunta es ¿para entrenar o para dar clases? Ah, bueno, puede ser de doble sentido. O una u otra. Hagamos ambas. Tampoco me lo había planteado. Yo tampoco. El Ibai. Le iría muy bien venir para allí y que lo trataríamos súper bien. Y no porque sea famoso, sino porque conecto mucho con el cambio que está haciendo Sí. y creo que ayuda mucho a toda la gente Que le a dé. entender que ellos también pueden hacer un cambio. Muy bien. Qué bueno. Y además es que es súper real, o sea, me refiero. Sí. Él es que inició quiero el colaborar ca- para ini- que llegue a más gente haciendo Claro, esto. claro. Pero él inició el cambio y después dijo, chavales, no puedo, lo dejo. O sea, que fue muy real, ¿sabes? En Sí, plan, sí, sí. es muy, muy representativo de lo que es una persona normal. Claro, Empiezas, con luego idas y dices, lo dejo, venidas. y después el tío tuvo los huevos de decir, no, por mis huevos que voy a seguir haciéndolo. Y volvió a darle caña y ahora el cambio físico que ha hecho es Es abismal, heavy. es abismal. brutal, Sí, sí. totalmente. brutal. Muy Me bien. ha sorprendido la de Charlie hoy. A ver. Jano, ¿Voy suelta yo? tú alguna, va. Sí. Vale. Hay un tema del que tratas en tu marca personal y especialmente en YouTube, que es de un libro en concreto, ¿vale? Yo te haré la pregunta, pero creo que me imagino la respuesta. Si tuvieras que recomendar un libro a aquel chaval que está a punto de empezar su negocio y le falta un poquito de ayuda, de un empujón, ¿qué libro le recomendarías? Ostras, pues no le recomendaría este libro, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué libro? Mira, el que le recomendaría es Profit First, que es un libro sobre contabilidad que te hace como una gamificación, que es como hacer como que juegas con tu... Y lo hace muy claro cómo llevar las cuentas de tu propio negocio y que te ayuda a tener beneficios, porque de la manera que lo haces, Claro. lo pones por delante.
Qué bueno. de cualquier operación que tengas que hacer en tu Habrá negocio. que aplicárselo. O sea, habrá que le leérselo. recomiendo este. Qué bueno. Muy bien. Si ahora mismo tuvieses una inyección de 100.000 euros en el outdoor, ¿qué es lo que harías? Pues montaría un espacio más grande para entrenar y una carpa bien grande y lo equiparía con material, no con todo el tipo de material de CrossFit, pero con bastante. Vale. Sí, mejoraría instalaciones. Tendrías que tumbar la casa de tu familia al lado. No. No, lo puedo hacer allí. Que es un poco el plan que tengo en los futuros Qué bueno. años. Esta es interesante porque tú te has dedicado a parte de tu vida profesional a las artes marciales. ¿Quién es tu deportista referente? Han habido varios. A ver, el Senchai es un peleador de Muay Thai, es muy referente para mí. Pero ahora está el Rodtang, está el Jonathan Agerty, que es... el Rodtang es tailandés también, y el otro es inglés. O sea, ahora estoy mucho con el One Championship, más que con la UFC, que todo el mundo está en la UFC. El One Championship es una promotora que valora mucho el estilo de los peleadores y que haya muy buen ambiente también entre peleadores. O sea, no hace lo típico. Los careos no son una flipada de te voy a matar, no sé qué. Eso da show. Pero o sea, se pica. Da show, pero el otro también tiene un show. O sea, sí que dicen, oye, yo te voy a ganar. Pero están más tranquilos, son más respetuosos, mucho más respetuosos con el rival, tanto cuando ganan como cuando pierden. O sea, hay mucho mejor ambiente y son las peleas mucho más espectaculares. Porque se ve, esto me lo explicaron hace poco, el promotor les paga por hacer caos espectaculares. Vaya. Les da primas. Entonces, las técnicas, o sea, los peleadores son mucho más técnicos y son peleas mucho más guapas, en verdad, Qué guapo. de ver. Muy bien. Estaba planteando yo también así de tema de artes marciales y demás, pero también algo muy interesante yo creo que es si tú pudieses volver en alguna de las fases por las que has pasado con tus negocios, aquella que recuerdas con nostalgia o con cariño, ¿dónde te posicionarías? Bueno, en los inicios, En los inicios. donde aún estás flotando. En el puro barro. En el puro barro, pero tú estás flotando, vamos. Tú te crees que ya vas has conseguido todo. vas a ya, petarlo en un mes. Dices, yo ahora estoy en el barro, pero en un mes lo peto. Ahí volverías. Ahí volvería un ¿Por rato. qué, tío? ¿Eh? ¿Por qué ahí? Por la sensación, por el romanticismo del momento. Pues te metemos en la agencia una semana. Ay, qué bueno. Muy bien. Vale, yo tengo una que también me acabo de inventar, ¿vale? Que O sea, estamos- volvería en sentido figurado, pero Ya, aún ni de atrás coña, no sé ni qué de puede coña. volver. Vale, esta me la acabo de inventar, ¿vale? Una habitación cerrada. Sí. Tú, ¿vale? Contra Charlie, Richie y yo. ¿Cuánto tiempo? ¿Que si os gano? Sí. Sí. Nos Mira, revientas, ahora ¿no? estoy lesionado de la rodilla y tengo un menisco roto y creo que igualmente os ganaría. Nos revientas. Pero ahora, pues quizá había alguna posibilidad. Cuando Hombre, estoy en Charlie- plena forma. Charlie, cuidado, medio Ya, minuto ya. ya estamos. No, out. medio minuto no. 6 minutos o así. 6. Necesito. Hostia. O sea, no soy Eres tan optimista. rápido. Bueno, eres optimista con nosotros, quería decir. Sí, tal cual. Luego hay una pregunta que también hacemos mucho, que es el tema del manifesting, que Pero con cariño, ¿eh? Sí. No, ya. Con mimos. Con cariño. Con mimos. No hay prima por knockout aquí. ¿dónde te ves dentro de 10 años? Ostras. En todos los aspectos, pregunta. Tanto laboral como Pues familia. me veo con una familia más grande. Ujú. ¿Como la mía? ¿De grande? No tanto. Pero quizá con 3 peques sí que me veo. Es numerosa, familia numerosa. Es numerosa. En la misma casa, en verdad. Ahora estoy muy contento donde estoy. Y pues me gustaría dirigiendo equipos de entrenadores y haciendo yo de mentor a mucho más equipo y ayudando a mucho más gente. O sea, me veo, ojalá, en el proyecto de, si no es franquicia, algo muy parecido y habiendo crecido, en verdad, en varios gimnasios y viajando de uno a otro. Viajando suena súper top, pero bueno, yendo un día a cada uno, hacer reuniones, que es una cosa que me gusta ayudar, o sea, hacer de coach a mis entrenadores para que sean mejores entrenadores también es una cosa que ahora me está llenando mucho y me veo aplicando esto más.
Muy Ojo. bien. Y ya para cerrar, ya que te hemos avasallado a preguntas, Todo bien. me- siempre consideramos que tú también tienes derecho a poder hacernos una a nosotros. Ah, Entonces, vale, claro. Pregúntanos lo que quieras. Yo creo que te bajábamos en la habitación. No. Entre los tres. Claro, ¿eh? Yo creo que ni de coña. Esto nunca se sabe, ¿eh? En verdad, porque es una... Pero No, hombre, no. podría ser o sea, porque puede haber... Hay un factor aleatorio siempre. ¿Qué pregunta...? O sea, ¿os vais a poner a entrenar en el próximo año gracias a mí? Es la pregunta. ¿Os voy a inspirar suficiente o no? Empieza. A ver, yo vengo de una trayectoria de entrenar mucho, Ah, que, vale. que si el Es boxeo, verdad. luego salté al maratón y tal, y sí que es verdad que ahora he tenido un parón, pero tengo la sensación que ahora estoy arrancando otra vez y estoy volviendo poco a poco. Salió el otro día a Es correr. verdad. Salí otro día a correr, hacer flexiones, Bien. abdominales y estas cosas. Pero sí, de hecho ya te lo dijimos una vez, pero yo creo que cuando vayamos ahí hacia el outdoor, el día que te sobre ahí un media... Entrenamos, ¿eh? Tal cual, sí, Claro, sí, claro, claro. yo lo veo. Y a Charlie también, que seguro que le viene bien también el tío. Pues yo llevo como 2 o 3 años haciendo calistenia en casa y ya he mejorado, o sea, a nivel físico he mejorado muchísimo ya, pero sí que es verdad que odio el gimnasio. No También- te gusta ir. O sea, no me gusta. También es verdad que es lo que decía. Ahora mismo también es verdad que creo que igual un compromiso conmigo mismo de ir ir diariamente. Porque, o sea, yo necesito hacer ejercicio cada día. Necesito hacerlo cada día. Sobre todo por esto, no tanto por físicamente. Pero sí, ahora me he apuntado a un gimnasio y mi idea es levantarme pronto para poder ir por la mañana porque por las tardes se me acaban liando casi siempre. Y es un objetivo que tengo. Y después también es verdad que ahora, sin entrar en política, creo que también es importante tener capacidad de defensa. Justo hace unos días dije, voy a escribir para ahora que empieza el curso cómo me gustaría verme de aquí a que acabe el curso. Y una de las cosas que apunté era tener Nociones. la capacidad para defenderme en caso de que sea necesario. La autodefensa, ¿no? Entonces, bueno, empecé a ver vídeos en YouTube y tal, y la verdad que es algo que tengo en la cabeza. Ayer justo me comentaron un grupo de chavales que ellos están quedando todos los domingos para entrenar por su cuenta y tal, y no sé de qué forma lo voy a hacer, ¿Pero pero sí que entrenan es... calistenia o No, Muay no, Thai o...? no, claro, yo esto ya lo hago por mi cuenta y el gimnasio, o sea, a mí me gusta entrenar solo y eso, pero sí me gustaría hacer algo en grupo donde poder aprender pues, Defensa algún tipo personal. de defensa personal. Y es una cosa que tengo para este año. Muy bien. Muy bien. Así Bueno, que entonces ya estáis en ello. estamos en ello. sí. Además, Ahora claro, solo falta apretar y ser con constantes. todo el contenido, igual te sacamos 250 vídeos al mes. ¿sabes? O sea, algo se queda por aquí, tío. Algo se queda. Es verdad, claro. Y otra pregunta. ¿Cómo Venga, os veis va. vosotros dentro de 10 años? ¿Os lo habéis hecho la pregunta? Pues Ostras, creo que nos la hicimos en el primero de todos, si no me equivoco. No me acuerdo. Ha Pero, salido el pero te tema, la no contestamos sé. fácil. Sí, sí. Yo, Joder. sí, claro, al tener un negocio juntos también hay una que es como el hijo del matrimonio, ¿sabes? Que es el Sí. negocio como tal, entonces tenemos que ver ahí dónde nos vemos dentro de 10 años. Pero yo creo que a nivel personal me veo con una pequeña familia, me veo con Maen Studios arrancado, estable, y yo creo que habremos aumentado de tamaño y aquellas cosas en las que ahora nos falta hacer pequeños empujones ya las tendremos más que solventadas y ya seremos como un pequeño referente en lo que buscamos, tanto a nivel del podcast y también como a nivel de empresarial y con suerte alguna casita, pero seguro que en Barcelona, ¿no? Porque está imposible, pero, Bueno, si vas muy lejos, es... sí, pero a las afueras. Y sí, yo me veo un poco así, sí. Y entrenando, Muy bien. cuidándome, Cuidándote bien. Sí, en los 30 es el prime, dicen. eso dicen. Pues yo, a nivel personal, sí me veo empezando una gran familia. O sea, ¿Tan grande como la tuya o no? Sí, 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 el no. tirón. sí. Y, o sea, esto es, claro, tendré 35 o Correcto. 36. Sí, empezando una familia y espero haber trabajado lo suficiente como para poder mantener gratamente a esa familia. Entonces, a nivel laboral me veo, pues, obviamente con Maen Studios bastante avanzado. A nivel de trabajo y
y cash flow de clientes, etcétera, espero que hayamos hecho un glow up importante como para incluso llevar todo lo que es ya la delegación, pero no estar tan encima. Exacto, pegar ese salto que tú comentabas antes. Y haber creado una comunidad guapa gracias al podcast, gracias a eventos que queremos hacer, una comunidad de emprendedores, por lo menos en Barcelona, bastante potente, y incluso ser referente para mucha gente que está empezando, que al final es para lo que hacemos esto, ¿no? Para gente que está empezando, Sí. gente que tiene la idea pero no se atreve. Creo que vivimos en una sociedad dominada mucho por el miedo y por los baches que se te ponen para perseguir tu sueño, Para que no tiene que emprender, ser no tiene que ser tu sueño de voy a crear la empresa millonaria, ¿no? Pero igual tu sueño es tener un gimnasio en tu barrio y ayudar a la gente de tu barrio a ponerse en forma. Totalmente. Pues a toda esa gente pues poder ser un punto de apoyo a nivel emocional o incluso a nivel físico con todos los servicios que ofrecemos. Con el servicio, qué guay. Pues yo creo que lo vais a conseguir, ¿eh? De Sí, momento yo creo estoy que vais seguro muy también. bien. Nosotros lo creemos también, sí. Aprovecho para lanzar lo que os dije la idea. Venga. Por si alguien quiere comentar y ven algún empresario, Ajá. quiero abrir como un club de lectura Ah, es verdad. de Qué bueno. libros de empresaria. O sea, hacer una propuesta, de estar una vez al trimestre, tampoco Vale. 4 veces al año. Qué bueno. O 3 veces al año. Leerse todo el mundo, todo un club de empresarios, un libro juntos en esa época. Y luego que alguien lo presente y que hacer un poco de debate. No tenemos que ser muchos, con que seamos, en verdad, entre 4 y 8 ya sería Sí, ¿no? un Es- éxito. Y hacer este trabajo también de Díselo a tu crecimiento. cámara, Octavi. Invita a la gente. O sea, quien a esto le interese, que comente aquí abajo, club Ya- de lectura. Ya somos 3 en la comunidad. Bien, Exacto. bien. ¿Vale? Y Pues nada, muy bien. no sé si quieres decir alguna novedad más de cara al futuro próximo o si quieres decir algo a la cámara antes de acabar el podcast. Bueno, vaya, me animo Venga, va, os dale, doy dale. la exclusiva. En 6 meses voy a volver a ser padre. ¡Ole! ¡Felicidades, tío! ¡Madre mía! Joder, ¿cómo crece la empresa? ¡Qué Toma la bueno! hostia al micrófono. Pues con esta pedazo de noticias, señores, nos despedimos. Cerramos Vamos. podcast. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y espero que en 2 o 3 añitos volverte a entrevistar y ver cómo Molaría, sí, cómo sí, va sí. creciendo todo y, Claro, sí, cuando queráis. y ver la proyección. tú. Sí, sí. Un placer haberte tenido aquí, Octavio. Muchas gracias. Siempre mola que pregunten. O sea, yo siempre les digo a los trabajadores que pregunten mucho sobre los clientes y que al final la gente disfruta mucho hablando de sí misma. Y yo lo he hecho también ahora. O sea, que muchas gracias por la entrevista. Qué bueno. Nada. Hasta el siguiente.